Pablo Aguilar siempre fue un defensa que cambiaba partidos, un jugador que desde el primer minuto imponía respeto, que se adelantaba a las jugadas, que ganaba balones que parecían imposibles y que transformó equipos enteros gracias a su fuerza, a su nivel y a la manera en la que entendía el fútbol, porque antes de que su carrera llegara al final, ya había demostrado en México y en toda Latinoamérica que era un líder, un ganador y un jugador que nunca bajaba el ritmo, un defensa que marcó a Solos, que dejó una huella enorme en América y que terminó convirtiéndose en una pieza clave para que Cruz Azul levantara uno de los títulos más esperados por su afición. A lo largo de su carrera acumuló partidos importantes, jugadas decisivas y momentos que quedaron grabados en miles de aficionados, y aunque muchos recuerdan sus entradas limpias, su potencia en el juego aéreo y la seguridad que daba en cada partido, pocos conocen lo que pasaba detrás de cámaras, porque Aguilar no era solo un jugador fuerte en la cancha, también era alguien que dentro del vestidor tenía una voz que se escuchaba, una voz que ordenaba a sus compañeros, que exigía trabajo duro, que cuestionaba decisiones cuando algo no se veía bien y que generaba movimientos importantes en el equipo sin necesidad de hacerlo público. A lo largo de los años, entrenadores, compañeros y analistas coincidieron en algo: si un equipo quería competir en serio, necesitaba un jugador como él, porque Pablo no solo defendía, también corregía fallos, hablaba con los jóvenes, apoyaba al portero y mantenía una presión constante en todos los que estaban a su lado para que el equipo no aflojara ni por un segundo, y esa actitud fue una de las razones por las que tantos clubes lo buscaron, porque era un defensa que no pedía atención, pero que terminaba siendo indispensable. Sin embargo, mientras su imagen crecía en los estadios, en los análisis y en las estadísticas, también crecían conversaciones internas que casi nunca se hicieron públicas, decisiones de directivos que no siempre coincidían con su manera de ver el fútbol, choques con personas que buscaban mover las cosas a su manera y momentos donde Aguilar dejó claro que no iba a aceptar situaciones que afectaran al equipo, y aunque estos detalles nunca fueron explicados en entrevistas, muchos dentro del fútbol sabían que su carácter fuerte y su liderazgo directo no siempre encajaban con los planes de todos. En Tijuana dejó una defensa sólida que sorprendió a más de uno, en América se ganó el respeto de todos a base de disciplina y fuerza, y en Cruz Azul se volvió una pieza tan importante que incluso los que dudaban de él terminaron reconociendo que su presencia cambiaba la forma en que el equipo jugaba, y durante ese tiempo acumuló intervenciones clave, despejes fundamentales, marcajes que frenaron a delanteros de alto nivel y decisiones que hicieron que los entrenadores confiaran en él incluso en partidos donde la presión caía encima del equipo completo. Pero lo que la mayoría no sabe es que su retiro no fue tan simple como parecía desde afuera, porque detrás de esa decisión hubo reuniones, comentarios internos, dudas, análisis y momentos tensos que marcaron la recta final de su carrera, y aunque públicamente se dijo una versión mucho más corta y más cómoda para todos, lo que realmente pasó es mucho más interesante, más fuerte y más revelador para quienes quieren entender cómo funciona de verdad el fútbol por dentro. Antes de seguir con los detalles que explican por qué esta decisión se tomó así y no de otra manera, vale decir algo importante, porque este tipo de historias no se cuentan en todos lados, ya que la mayoría de los canales solo hablan de los mismos nombres de siempre, los mismos jugadores de moda, los mismos temas repetidos, mientras que aquí se cuentan verdades que casi nadie se atreve a decir sobre futbolistas latinos y mexicanos que merecen mucho más reconocimiento del que reciben, y si el público quiere que estas historias sigan saliendo a la luz, puede apoyar este canal de YouTube suscribiéndose, dejando su like y comentando su opinión, porque lo que viene ahora sobre el final de la carrera de Pablo Aguilar es todavía más revelador, más directo y más fuerte que todo lo anterior. Después de tantos años siendo una pieza importante en cada club donde jugó, llegó un punto en el que la situación alrededor de Pablo Aguilar empezó a cambiar de una manera que muy pocos notaron desde afuera, porque mientras la afición seguía viendo a un defensa seguro, firme, resistente y totalmente enfocado en su trabajo, dentro del club se movían conversaciones que no aparecían en ninguna conferencia, decisiones que se hablaban en oficinas cerradas y planes que, aunque parecían normales para cualquiera que no conociera el funcionamiento interno del fútbol, terminaron influyendo directamente en el futuro de un jugador que todavía tenía nivel para seguir compitiendo, porque esa es la parte que más sorprende. Aguilar todavía rendía, todavía llegaba a los choques con fuerza, todavía ganaba balones y todavía mantenía el respeto de los rivales. Los entrenadores valoraban su presencia, sabían que tener a un jugador así dentro de la cancha significaba tener orden, carácter y memoria táctica, pero la realidad es que no todos dentro del club valoraban lo mismo, y fue ahí donde empezó una etapa llena de decisiones extrañas, cambios repentinos y silencios que llamaron la atención de quienes conocían bien cómo se movían las cosas, porque cada temporada que pasaba se hacía más evidente que había algo detrás, algo que no tenía que ver con rendimiento, sino con la posición que el jugador ocupaba dentro del vestidor, con la manera en la que hablaba cuando algo no estaba bien y con su personalidad firme, directa, sin miedo a decir lo que pensaba, una personalidad que, aunque ayudaba al equipo en lo deportivo, no siempre era bien recibida por todos en lo administrativo. En varios momentos se tomaron decisiones que parecían ilógicas para los que analizaban los partidos, porque Aguilar seguía siendo uno de los jugadores que mejor defendía balones aéreos, que más corregía errores y que más presencia tenía cuando el equipo necesitaba estabilidad, pero esas decisiones no siempre se explicaban, simplemente se anunciaban y ya, sin detalles, sin razones técnicas, sin aclaraciones, lo cual generó dudas internas que no eran fáciles de resolver, ya que muchos dentro del vestidor se preguntaban por qué un jugador que todavía funcionaba también empezaba a recibir señales que no coincidían con la realidad del campo. Él mismo sentía que algo estaba cambiando,
Porque cuando un jugador con tanta experiencia vive el día a día de un equipo, sabe perfectamente cuando las cosas se mueven distinto, cuando una respuesta es más corta de lo normal, cuando una reunión tiene un tono diferente, cuando una conversación parece más fría, y aunque nunca hizo público ningún reclamo. Sí existieron momentos donde fue evidente que la relación entre su presencia fuerte dentro del grupo y ciertas decisiones de arriba no estaba del todo alineada, y eso fue creando un ambiente donde cualquier falla, por mínima que fuera, podía convertirse en argumento para empujar un cambio que venía cocinándose desde antes. Además, hubo reuniones internas que no fueron conocidas por el público, reuniones donde se discutió cómo manejar la transición de jugadores con perfil fuerte dentro del plantel, y ahí es donde la situación tomó un giro definitivo, porque dentro de esos encuentros se habló más de lo que debía cambiarse en el futuro del club que de lo que realmente estaba haciendo Aguilar en la cancha, y esa diferencia entre lo que pasaba en los partidos y lo que se hablaba en oficinas empezó a marcar el camino que llevaría hacia su salida, un camino que no dependió de su nivel futbolístico, sino de decisiones mucho más profundas, relacionadas con estrategia, control interno y planes que no incluían a un jugador que representaba una voz con peso dentro del grupo. Lo más llamativo es que, mientras todo esto avanzaba detrás de puertas cerradas, Aguilar seguía entrenando igual, seguía compitiendo igual, seguía entrando fuerte a cada balón como si nada estuviera pasando, y eso provocaba aún más preguntas entre quienes veían su esfuerzo. Porque resultaba extraño que un jugador que todavía rendía así estuviera siendo empujado hacia un final que claramente no dependía solo del terreno de juego, y aunque nadie lo decía abiertamente, era evidente que había un plan para mover piezas y reestructurar cosas que no tenían relación con su rendimiento, y esa diferencia entre fútbol real y decisiones internas fue lo que terminó empujando todo hacia el punto que veremos más adelante. Y lo que viene a continuación es todavía más interesante, porque muestra el momento exacto en el que el club y el jugador comenzaron a caminar hacia un rumbo que ya no tenía vuelta atrás, un momento donde cada detalle cuenta y donde se entiende por qué la salida de Pablo Aguilar no fue una simple decisión deportiva, sino una mezcla de factores que nadie explicó afuera, pero que dentro del fútbol eran imposibles de ignorar. Mientras en el entorno del club empezaban a aparecer señales de cambios internos, Pablo Aguilar seguía compitiendo como siempre, pero también comenzó a notar ajustes que, aunque parecían pequeños, terminaron marcando el rumbo de todo, porque en equipos grandes nada ocurre por casualidad, y cuando un jugador con tanto peso empieza a recibir mensajes indirectos, cambios en sus tiempos de participación o explicaciones demasiado generales sobre decisiones que antes se hablaban con más claridad, es evidente que algo mayor se está moviendo por detrás, y Aguilar entendía perfectamente ese tipo de situaciones porque llevaba años en un nivel donde cada detalle significaba algo. Hubo semanas en las que los entrenamientos parecían normales, pero la alineación final mostraba algo distinto, y aunque él no lo demostraba, se analizaba todo con calma, observaba comportamientos del cuerpo técnico, formas de comunicación que antes eran más directas, expresiones que cambiaban sutilmente y decisiones que antes se discutían más a fondo. Porque un jugador con tanta experiencia detecta cambios incluso cuando nadie los menciona, y esas señales eran suficientes para entender que el ambiente estaba girando hacia una dirección nueva que ya no estaba alineada con su presencia como líder dentro del grupo. En ese periodo aparecieron conversaciones internas en las que se hablaba más de renovación y ajustes estratégicos que de rendimiento real, y eso llamó la atención de varios jugadores, porque la palabra renovación en el fútbol casi siempre viene acompañada de salidas que no se explican públicamente con todos los detalles. Y en el caso de Aguilar esa palabra empezó a coincidir con reuniones a las que él ya no era invitado, juntas donde se hablaba del futuro del club y donde participaban personas que buscaban construir un camino distinto, un camino en el que su presencia fuerte dentro del vestidor generaba opiniones divididas. A pesar de eso, Aguilar seguía compitiendo con la misma intensidad, porque sabía que la única forma de mantenerse dentro de la lucha era mostrar que su nivel seguía intacto, y durante esa etapa dejó actuaciones que demostraban que todavía podía sostener defensas completas, corregir errores de compañeros y aparecer en momentos difíciles. Algo que no cualquier defensa podía hacer, y es aquí donde surge una de las partes más interesantes de su historia, porque mientras él cumplía dentro del campo, fuera de las decisiones se inclinaban hacia una dirección diferente, una dirección que ya estaba construida desde antes, aunque todavía no era evidente para todos. Dentro del club comenzaron a surgir ideas sobre modificar la estructura del equipo, cambiar perfiles, buscar jugadores más jóvenes y generar un ambiente distinto, y aunque esas decisiones pueden tener sentido en proyectos largos, en este caso parecía que el objetivo no era solo modificar la defensa, sino mover figuras que tenían demasiada influencia en el día a día, figuras que marcaban tempo, orden y disciplina, y Aguilar era exactamente ese tipo de jugador, alguien que no solo defendía, sino que también tenía una opinión firme, un criterio claro y una forma de liderazgo que no siempre coincidía con lo que algunos querían implementar. Esos movimientos se hicieron más visibles cuando empezaron a revisar contratos, tiempos de juego y planes deportivos para la siguiente temporada, y aunque en público todo parecía tranquilo, por dentro la discusión era mucho más amplia, porque no se trataba solo de renovar planteles, sino de reestructurar la forma en la que el equipo tomaba decisiones. Y en ese tipo de cambios, los jugadores con voz fuerte suelen convertirse en los primeros afectados, aun cuando su nivel sigue siendo alto, y ese fue el caso de Aguilar, quien poco a poco empezó a ver cómo se movían piezas que antes estaban perfectamente sincronizadas. Aún así,
Él no bajó el ritmo ni modificó su forma de competir, porque sabía que un jugador no puede controlar lo que sucede en oficinas, pero sí puede controlar su rendimiento, su disciplina y su comportamiento, y esa actitud fue algo que siempre lo caracterizó, porque incluso los momentos donde las decisiones no favorecían su continuidad, seguía manteniendo el nivel, seguía compitiendo con la misma fuerza y seguía demostrando que estaba listo para jugar al más alto ritmo, y eso fue lo que provocó que muchos dentro del vestidor se sorprendieran cuando comenzaron a circular rumores internos sobre una decisión que parecía estar más cerca de lo que nadie imaginaba. Y esta parte de la historia es clave, porque muestra el inicio del punto donde el club y el jugador tomaron caminos diferentes, un punto donde cada movimiento tenía un peso importante y donde la decisión final empezó a formarse sin que todavía se anunciara nada públicamente, ya que, aunque aún quedaban semanas por delante, era evidente que la relación entre el proyecto del club y la presencia de Aguilar se estaba separando poco a poco, preparando lo que vendría en la siguiente etapa. Con el paso de las semanas, los movimientos internos se hicieron cada vez más claros, porque mientras el club avanzaba en sus planes de reestructuración, las señales sobre el futuro de Pablo Aguilar dejaron de ser detalles aislados y se convirtieron en decisiones concretas que confirmaban que la dirección estaba cambiando, ya que comenzaron a ajustar roles dentro del vestidor, a modificar quién tenía voz en ciertos temas y a mover responsabilidades que antes él controlaba, lo que marcó un cambio profundo en la manera en la que el equipo gestionaba su día a día, porque cuando un jugador fuerte pierde espacios de influencia sin que eso tenga que ver con su nivel, está claro que el club está construyendo un camino paralelo al suyo. En esos meses aparecieron reuniones donde se discutían planes deportivos sin que Aguilar fuera citado, algo que en otros momentos habría sido imposible, porque normalmente él participaba en la organización del grupo, opinaba sobre ajustes defensivos y sabía leer situaciones que podían afectar el rendimiento colectivo. Pero esta vez esas decisiones se tomaban sin su presencia, lo que dejaba claro que el club buscaba un esquema diferente, un esquema donde su liderazgo directo ya no formaba parte de la idea central, incluso cuando su rendimiento seguía siendo uno de los más sólidos dentro del equipo. Mientras ese proceso avanzaba, algunos jugadores jóvenes empezaron a recibir indicaciones nuevas, orientadas a asumir roles que antes estaban relacionados con su experiencia, lo que reforzaba aún más la idea de que el club estaba preparando una transición que ya no incluía a Aguilar como figura principal, y aunque él mantenía la misma disciplina de siempre y continuaba entrenando con la intensidad que lo caracterizaba, era evidente que el proyecto se movía hacia una ruta donde buscaban cambiar perfiles, mover jerarquías y construir una base distinta, algo que se volvió cada vez más visible en cada sesión de trabajo. Lo más llamativo es que su rendimiento no decayó en ningún momento, porque siguió siendo un jugador que llegaba a los balones con fuerza, que corregía fallas, que mantenía la línea defensiva firme y que aportaba seguridad, sin importar la presión que venía desde afuera, y esa consistencia hacía que muchos dentro del vestidor dudaran de la lógica detrás de los movimientos, porque si un jugador mantiene nivel, compromiso y presencia, lo natural sería conservarlo, pero en este caso la decisión no iba por ese camino, lo que generó varias conversaciones entre compañeros que no entendían por qué el club estaba acelerando un cambio de estructura cuando el equipo todavía se apoyaba en su experiencia. Durante esa etapa también hubo momentos donde Aguilar notó que la relación entre el cuerpo técnico y la directiva no siempre estaba alineada, porque algunas decisiones parecían venir desde arriba, sin que pasaran por el análisis deportivo habitual, lo que generaba dudas sobre si el proceso estaba realmente basado en lo que ocurría en la cancha o si respondía a un plan más amplio que buscaba cambiar el ambiente de vestidor, y esa diferencia entre lo deportivo y lo institucional empezó a marcar aún más el camino hacia lo que vendría después, porque cuando dos áreas importantes del club no están completamente sincronizadas, los jugadores con voz fuerte suelen quedar en medio de esos ajustes. En varios entrenamientos se notaba que algunos movimientos ya estaban definidos sin necesidad de explicaciones, porque el equipo trabajaba con estructuras distintas, probaba variantes que no incluían su liderazgo en la línea y buscaba formas de juego donde otras figuras asumían responsabilidades de organización, lo que mostraba que el club intentaba acelerar la transición sin anunciarla públicamente, porque sabían que la salida de un jugador tan simbólico generaría muchas preguntas, y por eso cada cambio se aplicaba poco a poco, con cuidado, sin que fuera demasiado evidente para quienes veían solo la superficie. A pesar de todo esto, Aguilar nunca bajó su nivel, nunca se desconectó del grupo y nunca dejó de competir, porque sabía que en el fútbol la única manera de sostener una carrera larga es demostrando cada día que uno está listo para responder, y aunque el ambiente alrededor ya no era el mismo, su profesionalismo seguía intacto, lo que hacía aún más interesante ver cómo el club avanzaba hacia una decisión que, vista desde afuera, no coincidía con lo que ocurría en la cancha, pero que dentro de la institución tenía motivos que pronto tomarían forma. Y es precisamente en este punto donde la historia empieza a acercarse al momento que marcaría la última etapa del jugador dentro del club, porque mientras las decisiones se aceleraban y el proyecto tomaba un rumbo definitivo, la situación comenzó a mostrar señales que anticipaban lo que estaba a punto de ocurrir, un movimiento que cambiaría por completo el futuro de una figura que había sido fundamental durante tantos años. Con el paso del tiempo, cuando la salida de Pablo Aguilar del club ya era un hecho consumado y el plantel trabajaba bajo una estructura distinta, llegó el momento en el que el defensa decidió hablar con calma sobre lo que había ocurrido, no desde la queja ni desde el enojo, sino desde la experiencia de alguien que había vivido muchos ciclos en el fútbol y que entendía perfectamente cómo funcionan las decisiones cuando un proyecto cambia de rumbo, y fue entonces cuando empezó a explicar con más
claridad que había detrás de su retiro, dejando muy claro que el tema no pasaba solo por lo físico, sino por la manera en la que se había rediseñado el camino del equipo. En sus declaraciones dejó una idea muy clara: él se sentía en condiciones de seguir compitiendo, se sentía fuerte, con ritmo, con capacidad para seguir respondiendo en partidos de alta exigencia, pero aceptaba que el club tenía una visión diferente, una visión que iba más allá del rendimiento individual y que estaba enfocada en un tipo de vestidor nuevo, con otros liderazgos y con una configuración que ya no incluía a un jugador con su perfil, y esa sinceridad permitió entender algo que muchas veces se esconde en el fútbol, que no siempre se trata de lo que el jugador puede dar, sino de lo que la institución quiere construir alrededor de una idea concreta. Aguilar explicó que durante los últimos meses dentro del club había percibido señales que le indicaban el rumbo de la situación, cambios en dinámicas de grupo, decisiones técnicas en las que ya no era consultado, ajustes en el peso de ciertas voces dentro del plantel y una estructura donde la figura del veterano con mando fuerte empezaba a perder espacio frente a un modelo más controlado desde oficinas, y aunque nunca atacó directamente a nadie, sí dejó claro que esa transformación fue un factor clave en la decisión final, porque no tenía sentido mantenerse en un lugar donde el proyecto ya estaba pensando en otra etapa. También habló de algo que pocos jugadores dicen en público: la importancia de saber leer el momento exacto para salir, porque según él, quedarse en un lugar donde ya no se es parte central del plan termina afectando tanto al jugador como al propio club, y eso fue lo que lo llevó a aceptar que su ciclo estaba cerrado, no por falta de nivel ni por incapacidad para seguir compitiendo, sino porque entendió que el equipo quería avanzar hacia un modelo distinto, y su papel ya no encajaba en ese esquema, por lo que prefería dar un paso al lado con profesionalismo, en lugar de alargar una situación que se sentía cada vez más forzada. Cuando se le preguntó si el retiro había sido una decisión completamente personal o si hubo presión desde la institución, Aguilar dejó entrever que hubo conversaciones firmes, directas, donde se le planteó el rumbo del proyecto y donde quedó claro que, aunque nadie le obligó a decir la palabra retiro, la realidad del entorno apuntaba en esa dirección, porque el club no estaba dispuesto a mantener a un jugador con su peso interno en un contexto donde buscaban una estructura más ligera en términos de liderazgo, y él, con la experiencia que tenía, entendió que el margen de maniobra era muy reducido. En sus respuestas también mencionó algo que dejó pensando a muchos aficionados: el trato que reciben los jugadores cuando pasan de ser imprescindibles a convertirse en parte de un cierre de ciclo, porque según él, el fútbol es una industria que exige resultados inmediatos, y cuando un proyecto entra en fase de cambio, rara vez hay espacio para las trayectorias largas, por más que hayan dejado títulos, estabilidad y momentos importantes, y por eso insistió en que los futbolistas deben estar preparados mentalmente para entender que el final no siempre llega de la forma ideal que todos imaginan, sino a través de decisiones frías que responden a planes que se construyen mucho antes de que el público los conozca. También aprovechó para hablar de los jugadores jóvenes, explicando que muchos de ellos no alcanzan a ver todo lo que pasa fuera de la cancha, se concentran solo en jugar y en entrenar, pero no en entender la estructura del club, y por eso recomendó que, además de trabajar en lo físico y en lo táctico, aprendan a leer el entorno, a saber cómo piensan los directivos, cómo se arman los proyectos y cómo influyen los ciclos internos en la carrera de cada uno, porque esa comprensión ayuda a tomar decisiones más inteligentes cuando llega la hora de elegir dónde jugar, qué contratos aceptar y cuando es mejor cerrar una etapa antes de que la decisión venga impuesta desde arriba. Al final, la versión que Pablo Aguilar contó sobre su retiro dejó una imagen muy distinta a la que muchos imaginaban, porque no fue la historia de un jugador que ya no podía competir, sino la de un profesional que entendió que el club había elegido un camino diferente y que decidió dar un paso al costado con la misma seriedad con la que defendió durante toda su carrera. Y si alguien valora escuchar este tipo de historias contadas sin adornos y con respeto al fútbol latino, lo mejor que puedes hacer es suscribirte al canal, darle like a este video y dejar en los comentarios qué opinas de la salida de Pablo Aguilar, porque ese apoyo permite seguir trayendo análisis y relatos de jugadores que, como él, marcaron una época y merecen ser contados con este nivel de detalle. Nos vemos en el próximo video.